Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este curso de Cristología y hoy vamos a mirar el tema de una vida sin pecado. Estamos estudiando la humanidad de Cristo o Jesucristo hombre, Jesús hombre, y hoy vamos a mirar la parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, la cual fue sin pecado. Y vamos a leer la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde será nuestro texto base. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí claramente nos dice la palabra de que aunque Jesús fue hombre y vivió en esta tierra como nosotros, Jesús vivió una vida sin pecado. Ahora, lo primero que debemos tener en cuenta es el significado de la palabra pecado. Esta palabra en el griego es hamartía, que significa errar al blanco. Literalmente significa errar al blanco. Errar al blanco es dejar de hacer la voluntad de Dios. En este sentido, Jesús vivió una vida humana tal cual como usted y como yo. Y en este sentido de la palabra hamartía, Jesús fue tentado para dejar de hacer la voluntad de Dios. Por algo fue tentado. El enfoque de Jesús era hacer la voluntad de Dios de principio a fin. Desde pequeño sus padres cumplieron el rito ceremonial de la circuncisión. A los 12 años, siendo hijo de la ley, comenzó a cumplir la ley asistiendo a las diferentes fiestas que demandaba la ley. Jesús dijo a esa edad, a los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, es decir, hacer la voluntad de mi Padre. A Juan el Bautista le dijo, conviene que cumplamos toda justicia, es decir, hacer la voluntad de Dios. Jesús como hombre pagó el impuesto del templo como judío, celebraba la Pascua con todas sus implicaciones, es decir, ofrecía un animal por los pecados. Aunque él no tenía pecado, Jesús hacía todo lo que un judío hacía, sometido a la ley de Dios. Jesús fue un hombre contemporáneo a su tiempo, a sus costumbres, a las leyes y a todo lo que demandaba. Ahora, Jesús fue tentado para pecar, pero no fue tentado como nosotros en el sentido de lo que dice Santiago, es decir, la propia concupiscencia, su propio mal deseo. Porque Jesús no tenía propia concupiscencia, no tenía malos pensamientos, no tenía malos deseos. Santiago nos dice en capítulo 1, versículo 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En ese sentido, Jesús no fue tentado a pecar. Jesús no estaba atrapado por pasiones y deseos pecaminosos. Por eso no vemos a Jesús siendo tentado a tomar algo ajeno o codiciar a alguna mujer o algo particular en ese mismo sentido. La tentación de Jesús tuvo que ver con dejar de hacer la voluntad de Dios. Y por eso vemos en Mateo capítulo 4 del versículo 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por Satanás. Después de haber ayunado 40 días, Jesús, dice la palabra, tuvo hambre. Tuvo una necesidad fisiológica como hombre y aprovechando esa oportunidad el diablo lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, a lo que Jesús no accedió porque esa no era la voluntad de Dios, su Padre. La voluntad de Dios era que estuviera allí en el desierto en ayuno, en oración. Luego el diablo le subió a un pináculo alto y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate para que veas cómo envía Dios a sus ángeles y te guardarán para que tu pie no tropiece. Estaba tentando el diablo a Jesús para que obrara en independencia y desconfiara de la voluntad del Padre. Luego le ofrece todos los reinos, la gloria de este mundo, las riquezas de este mundo, si se postra ante él, le dijo Satanás, a lo que Jesús tampoco accedió, sino que se sometió a la voluntad del Padre. Todo eso se lo iba a dar el Padre, pero en su voluntad. Es decir, Jesús allí fue tentado por Satanás para que obrara en independencia a la voluntad de Dios y en ninguna de estas cosas Jesús
accedió. Así que Jesús entonces no fue tentado como nosotros en el sentido de propios malos deseos o su propia concupiscencia, pero fue tentado como hijo de Dios. Quizá alguien podría pensar, si Jesús no fue tentado por propias concupiscencias como nosotros, entonces no fue tentado semejante o igual a nosotros. Pero antes, si miramos, las tentaciones de Jesús fueron como hijo de Dios, y estos fueron mucho más terribles que cualquier tentación que nosotros podamos tener partiendo de nuestra propia concupiscencia. Jesús vivió en este mundo, en esta tierra, sin pecado. Y es lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, dice Pedro. Esa palabra hizo viene del griego poieo, que significa hacer, ejecutar acciones en el sentido de expresar mediante los actos, pensamientos y sentimientos. Es decir, Jesús no hizo pecado en el sentido de ejecutar algún pecado que hubiera tenido en su mente o que hubiera deseado en su corazón, porque esto no existía, esto no lo tenía Jesús. Jesús vino en la misma condición de Adán. Adán vino y fue creado sin pecado. Y en esa condición también milagrosamente Jesús fue concebido y nació sin pecado. Pero vemos por el registro de la palabra que Adán pecó, mientras que Cristo no pecó. Adán dejó de hacer la voluntad de Dios cuando le dijo que comiera de todo árbol del huerto, menos el que estaba en medio del huerto. El día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Y Adán y Eva accedieron y pecaron, dejaron de hacer la voluntad de Dios. Mientras que Cristo, quien vino sin pecado, pero como Hijo de Dios, fue tentado y sometido a tentaciones mucho más fuertes y no accedió al pecado. Hizo la voluntad del Padre. Así que esto nos enseña que Jesús no hizo pecado y además dice Pedro, ni se halló engaño en su boca. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Hace algo aquí Cristo frente a los fariseos, a los líderes de su pueblo, quienes le habían recriminado fuertemente en el versículo 41, donde le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación? Y esto estaban atacando fuertemente a Cristo, señalando de que Cristo nació en fornicación, puesto que no todo mundo creyó en el milagro de la concepción milagrosa de María con respecto al nacimiento de Jesús. No todos creyeron, y eso fue algo que recriminaron a Jesús, como en este momento lo hicieron los líderes del pueblo, quienes le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. A lo cual el Señor les dijo, si soy hijo de fornicación, entonces quiere decir que soy un pecador. Y si soy un pecador, entonces ¿alguien me puede redarguir de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo redarguirle de pecado porque Jesús vivió una vida sin pecado. No conoció pecado, que es lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esa palabra conocer allí en el griego es ginosko. Esta palabra aquí denota conocer por experiencia propia. Jesús sabía que era pecado por información, pero no porque lo haya practicado o experimentado o lo haya vivido. Así que Jesús no conoció pecado. Ahora, alguien dirá, pero cuando Jesús tumbó la mesa de los cambistas, ¿qué? Allí se veía airado, estaba enojado. Allí hizo un caos en el templo, tumbó la mesa de los cambistas, derribó la mesa de los animales, cogió un látigo y quiso castigar a todos, sacándolos, echándolos fuera del templo. Entonces esa actitud que no es pecaminosa,
Pero no. Este suceso lo vemos en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos los evangelios tienen algo que los otros no narran, y allí nos resaltan algo importante frente a este acto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, allí nos dice que los muchachos, cuando vieron hacer eso a Jesús, lo aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Marcos nos dice que los escribas y fariseos le tenían miedo después de que hizo esto. Lucas nos narra y nos dice que los escribas y fariseos no hallaban nada que pudieran hacerle. Y Juan nos dice que Jesús hizo un azote de cuerdas y echó fuera a todos. Ahora, ¿por qué no fue un acto pecaminoso? Primero hay que entender el contexto. Lo que estaba sucediendo allí en el templo era un acto total de corrupción de los sacerdotes, de los principales líderes del pueblo. El pueblo debía acercarse en la celebración de la Pascua y ofrecer sacrificios, ofrecer unos animales que debían ser sin defecto para llevarlos al sacrificio por los pecados del pueblo. A lo que los sacerdotes y toda la élite del pueblo habían hecho y convertido un negocio. En las afueras del templo también vendían estos animales, pero ellos habían creado su propio negocio dentro del templo. Cuando algún judío compraba algún animal afuera y lo presentaba, los sacerdotes y los levitas, al revisar el animal, sabían que ese animal era de afuera y comenzaban a encontrarle defectos que no tenían el animal para rechazar ese animal, y así pudieran hacer la compra de ellos, de los animales que ellos tenían allí adentro. Lo mismo pasaba con las monedas que debían cambiar los que llegaban allí a Jerusalén como extranjeros con monedas extranjeras. Debían cambiarlas allí adentro. Era prácticamente una exigencia. Todo el negocio estaba montado adentro del templo y aquí deben hacer todos los cambios y las compras para que sea efectivo y sea recibido su sacrificio, su ofrenda. Y esto era un acto de corrupción que todo el pueblo sabía que se manejaba, pero que nadie se atrevía a hacerlo. Por eso cuando Cristo entró allí y encontró semejante negocio, dice la palabra que Jesús dijo: el celo por tu casa me consume, y está allí cumpliéndose la palabra que dijo el profeta. Así que este acto de Jesús de ninguna manera en los evangelios nos narra que haya una expresión de recriminación a lo de Jesús. Antes, al contrario, causó admiración y aclamación en los muchachos y en el pueblo. Era algo necesario hacer, pero nadie podía hacerlo ni se atrevía a hacer. Nadie tenía la autoridad moral ni sacerdotal para hacerlo. Solamente Jesús, quien fue 100% hombre y sin pecado, a quien nadie podía redarguirlo. Y como Hijo de Dios, derribó todas aquellas cosas, mesas y animales que habían dentro del templo, y dijo Jesús: han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Así que no hubo recriminación absolutamente de nadie, ni siquiera de los fariseos, ni de los principales, quienes antes tuvieron miedo de él. Y cuando quisieron prenderle, no podían porque no tenían nada que hallar en él para prenderlo. Así que esto no fue un acto pecaminoso. De ninguna manera Jesús pecó, en ninguna forma. Algunos atribuyen pecado a Jesús con María Magdalena, pero esto es solamente suspicacias de los incrédulos y de los que quieren allí hablar mal de lo que la palabra enseña. Pero Jesús nunca en su pensamiento, en su interior, tuvo deseos malos, pensamientos malos, pecaminosos, porque Jesús fue concebido sin pecado y nació sin pecado. Una vida intachable, porque debía ser el Cordero de Dios que iba a ofrecer en sacrificio por los pecados del pueblo. Y ese Cordero, demandaba la ley, debía ser sin defecto, debía ser sin mancha. Y Jesús fue el Cordero sin defecto, sin mancha, que Dios ofreció para el perdón de nuestros pecados. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Allí fue el sacrificio
de Dios con su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Era necesario que Jesús fuera hombre, porque como hombre debía pagar allí el sacrificio por nosotros. Siendo Él sin pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Bien, hemos terminado esta enseñanza sobre la humanidad de Jesús, una vida sin pecado. Continuaremos luego con este curso de Cristología. Le invitamos para que apoye nuestro canal suscribiéndose a él, dándole like y compartiendo para que otros conozcan más de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada.